Buenos días, estimados estudiantes. Como se los dije en la clase anterior, les dije que iba a dejarles una presentación en diapositiva sobre el tema de la clase de hoy. El segundo tema de la clase de hoy son los factores de producción. Cuando mirábamos en la clase los aspectos introductorios a la clase de geografía política, geografía económica, hablábamos de algunos factores de producción de manera general. Hoy nos toca hablar sobre los factores de la producción, cuál es su función que hacen, para qué sirven y cuál es su importancia. Este es el contenido de la asignatura, a que denominamos factores de producción: factor tierra, trabajo, capital y tecnología. Las consideraciones finales, y este tema está sustituyendo a un tema que tenía anteriormente en el sílabo, que se conocía como economía y sociedad. Y les quedan las tareas foro, ya les queda preparado toda una clase asincrónica, pero les dejo de manera general la explicación de la clase en esta presentación con diapositiva. El factor tierra, comencemos. El factor tierra es lo que los humanos conocemos como la naturaleza. En ella encontramos una serie de elementos naturales que son elementos indispensables para la vida del hombre. Estos elementos se clasifican en elementos bióticos y elementos abióticos. En sentido amplio se refiere al conjunto de los recursos naturales empleados por el proceso de producción, es decir, la materia prima. La tierra funciona como la principal materia prima para poder trasladar estos recursos, ¿verdad?, naturales, para ser empleados en el proceso de la producción, por el trabajo, ¿verdad?, y por la tecnología. Esta comprende la tierra propiamente dicha, ¿verdad?, todos esos recursos. También está el agua, el aire, las plantas, los animales, los minerales, las fuentes de energía. Todo esto es el conjunto de recursos naturales que utiliza el hombre para sobrevivir. La tierra tiene recursos naturales muy importantes. Tiene una localización geográfica utilizada para procesos productivos de bienes comunes. Esto que vemos aquí en la diapositiva, vemos ya la tierra cultivada, ¿verdad? Vemos maíz aquí vemos frijol, soya, y esta parte que también forma la parte de la productividad de la tierra. Esta es una tierra muy importante, muy la funcionalidad que hace el factor tierra para la vida humana. La tierra consta de dos tipos de recursos: los recursos que son renovables y los recursos que no son renovables. Los recursos renovables incluye todo aquello que se constituye como la fauna y la flora, o los recursos bióticos que le decía al final, los recursos naturales de cualquier tipo. Estos recursos naturales se consideran renovables porque pueden volver a surgir generalmente. El mismo proceso genético, por decirlo así, de la tierra los hace volver a surgir. El propio suelo puede considerarse un recurso renovable porque está en constante renovación, aunque cuando está ya demasiado dañado, ya sea por la acción misma de la naturaleza o por la acción del hombre, es difícil recuperar, que se recupere debidamente. Sobre todo los drenajes naturales de la misma naturaleza destruyen la superficie del suelo, y la demasiada utilización de este recurso por la parte del hombre. Los recursos no renovables son los que no se pueden reponerse, o que solo pueden reponerse a lo largo de periodos de tiempo extremadamente largos.
Estos recursos incluyen, como aquí se ve en la diapositiva, carbón, petróleo, pero vamos a clasificarlo en petróleo y gas natural, también gas natural, perdón, y, y los aspectos metálicos. Existen en la corteza terrestre cantidades finitas de estos materiales que pueden ser aprovechados por el ser humano. Es por eso de que se consideran, podemos entender como recursos no renovables, porque no se pueden reponer, por decirlo así. Entonces, al terminarse estos recursos en una determinada área o localización, entonces el hombre se traslada a otros lugares donde estos recursos son fácil de su extracción, y comienza otro proceso de utilización de estos recursos. Entonces, aquí lo importante es buscar, aplicar una cultura de ahorro y de alternativa en el uso, especialmente en el caso de los combustibles que no pueden ser reciclados. Estos recursos naturales se consideran permanentes: el sol, ¿verdad?, el agua, los mares, ¿verdad? Entonces estos recursos son naturales permanentes. Tenemos el otro factor que se considera capital. Como considerábamos en la clase anterior presencial, el capital es el resultado de la acumulación de la producción humana, y que desde el punto de vista del capitalismo es factor fundamental del crecimiento económico. A través del capital es posible obtener bienes y servicios productivos que servirán para generar la riqueza social de las personas y elevar la calidad de vida. Considerábamos la vez pasada que el capital puede ser físico, ¿verdad? Por ejemplo, el dinero es un capital financiero. Las empresas tienen capital financiero. La empresa es un capital financiero, ¿verdad? Se considera capital financiero una empresa porque ésta invierte y trabaja por el superávit de su empresa. ¿Estamos claros? Tienen socios, tienen, digamos, inversiones, se compran acciones. Todo esto forma parte de un capital financiero. Tenemos el otro factor que se considera trabajo, que es la actividad humana, la actividad física. Se considera el trabajo una actividad intelectual también. Todo esto que vemos aquí en la diapositiva, los hombres trabajando en el campo y los hombres trabajando en la urbanidad, haciendo casas, haciendo carreteras, los hombres haciendo producir en el campo, el sector industrial, agrícola, etcétera. Todo eso es trabajo. Trabajo también aquí tenemos el hombre arando el campo con bueyes, ¿verdad?, etcétera. Todo esto es trabajo, y la división del trabajo juega un papel fundamental en la recuperación y en el aceleramiento de la industria. El trabajo se puede dividir en dos tipos: el trabajo social y el trabajo natural. El trabajo social es todo aquel trabajo que realiza la persona de acuerdo a sus aptitudes y habilidades, y el trabajo natural es todo aquel trabajo que está determinado según el aspecto biológico y la fuerza que tenga cada quien para poder realizar una determinada función. El factor empresa también se considera un trabajo, porque, como les decía en la anterior diapositiva, porque existe un efecto un cuarto tipo de factor, que es el insumo empleado en la producción, que consiste en la capacidad de la empresa, en la capacidad empresarial de la empresa, valga la redundancia, de generar bienes, de producir bienes, servicios para un determinado consumo. Total, lo que se produce a través de estos tres factores al final llega a un lugar que se conoce mercado de distribución. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.